que juzgan, que juzgan. Todos buscamos ser vistos, encontrarnos en los ojos de los demás. Te invitamos a que te descubras durante la siguiente hora. Desde tu mirada. Desde tu mirada. Iniciamos. De la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a su programa desde tu mirada, en vivo desde nuestra señal. Enviamos nuestra señal. Gracias por estar en esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Esta señal sale desde Avenida Mariano Otero, número 3405, aquí en Guadalajara, Jalisco, y le enviamos con mucho cariño a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia del 95.1 de FM en Austin, Texas, y también a todos los que nos sintonizan a través de la cadena Cable Radio Network. Llegamos a 63 ciudades en 10 estados de la Unión Americana. Y antes de comenzar con este programa, que tenemos también recomendaciones de libros, estamos en esta sintonía con esta feria tan importante que se realiza en nuestra ciudad de Guadalajara, y tenemos la fortuna de tener a los autores y a toda esta gente que trabaja en esta gran industria aquí cerca de nosotros, y por supuesto transmitir todo ese conocimiento a través de los micrófonos de Radio Mujer, y sobre todo que esas recomendaciones puedan serte útiles en tu vida o en lo que lo puedas aplicar. Y el día de hoy también tenemos recomendaciones, pero antes quiero comentar que nos han preguntado acerca de los títulos que hablamos aquí el día de ayer. Y bueno, también puedes revivir estas entrevistas, puedes escuchar más de ellos a través de nuestro canal en YouTube. Búscanos como Radio Mujer GDL y ahí vas a encontrar esta información de este programa de Desde tu Mirada y de toda la programación de Radio Mujer, que nos hemos enfocado mucho en esta Feria Internacional del Libro, que lo traemos hasta ti. Y gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en cualquier actividad que estés realizando. Y por supuesto aprovecho para anunciarte nuestro blog, el blog de la mujer. Ahí puedes enterarte y opinar de toda la información actual para ti, que eres una mujer actual. Actualízate en moda, belleza, hogar, psicología, maternidad, salud, nutrición y muchas recomendaciones también aquí en este blog de libros. Búscanos como www.delamujer.com. Y a mí yo quiero ir saludando a nuestros invitados que tenemos en cabina. Y mejor se lo dejo a Gaby Maldonado y a José Luis Amarripa, quien en estos momentos se incorporan al programa, para que saluden a nuestro invitado del día de hoy y por supuesto que también hagan estas recomendaciones del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal, Francisco? Nos volvemos a ver. José Luis, muy contento de volver a compartir nuestros micrófonos contigo. Gaby, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy contento de estar contigo otra vez. Gracias, qué bueno. Francisco, ahora nos traes otros libros de los cuales vamos a hablar. Otros dos libros maravillosos. El primerito del que vamos a hablar es sobre un tema controversial. Acá lo tenemos distinto. Uh-huh. Pero vamos hablando de este primero entonces. Técnicas de liberación emocional, destapando tus emociones para cambiar tu vida. Cuéntanos, Francisco, ¿cuál es el contenido que nos vamos a encontrar en las páginas de este libro? Mira, este libro es especialmente interesante porque hace una combinación entre lo que los antiguos sabios médicos tibetanos y de Oriente,
especialmente de Asia, trabajaban todos los puntos de acupuntura y se dieron cuenta que los ciertos puntos en nuestro cuerpo no solamente te curaban las enfermedades físicas, malestares físicos, sino que también te liberaban de ciertas emociones que ahí se acumulaban, o que a través de tocar esos puntos se liberaba o se bloqueaba cierta emoción o se producía ciertas reacciones químicas que te disminuían el dolor, pero no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional. Entonces, esta es una de las técnicas más avanzadas que últimamente ha tenido mucho auge, porque si se logra combinar una buena terapia psicológica con esta terapia de liberación emocional, lo que hace cuando nada más se trabaja desde la parte psicológica, pero no se involucra la parte del cuerpo, sino únicamente la de la mente, cuando se vuelve a recordar el evento se puede producir exactamente el mismo dolor. Bueno, no exactamente, menos dolor, ya un dolor trabajado, ¿no? Controlado además, pero sigue existiendo el dolor o sigue existiendo la emoción. A través de esta técnica, que es como si fuera de acupuntura, pero con los dedos, sin recurrir a agujas, se va trabajando esa emoción y se empieza a liberar. Entonces, esta parte es la importante que tiene este libro, es la aportación que tiene. Mira qué curioso. Entonces, entonces aquí la propuesta es que hubiera este tratamiento conjunto con un tratamiento psicoterapéutico o que fuera una herramienta más del psicoterapeuta. Es una herramienta más, ¿no? Acuérdate que dicen que somos cuerpo, mente y espíritu. Si se trabaja únicamente la cuestión psicológica, se está trabajando únicamente la mente. Se necesita involucrar al cuerpo e involucrar al espíritu. Que esto nos va a llevar un poco al segundo libro, que es la hipnosis, en donde se involucra una parte del espíritu para poder sanar tus emociones. Aquí habla acerca de la importancia de la actividad física y también de algunas técnicas de respiración, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que como tú involucras tu cuerpo, o sea, tu cuerpo tiene que estar integrado, tiene que estar relajado, tiene que estar en un estado de conciencia y de tranquilidad, ¿no? No es lo mismo tener a un paciente, digamos, psicológicamente hablando, que está todo acelerado, que está todo preocupado, etcétera, ¿no? Hay que hacer una cierta técnica para calmar al paciente y que pueda trabajar de una mejor manera psicológicamente. Esto también se tiene que hacer cuando se tiene a un paciente que va a liberar las emociones a través de su cuerpo, pero se tiene que combinar las dos. Sin embargo, va dirigido como para que la persona lo pueda ir guiando por sí mismo, ¿no es cierto? Sí, es una técnica muy interesante porque es muy sencilla. Fíjate que nuestras emociones es como si fuera una cebolla, ¿no? O sea, vas quitando una capa y aparece una emoción, quitas otra capa y te aparece otra emoción. Y que entre más profunda sea la capa, menos dolor produce, ¿no? Entonces se va transformando de emoción. Por ejemplo, si tú tienes un suceso de robo, imagínate que te asaltan en la ciudad, empieza a trabajar ese evento, ¿no? Y puede ser que primero sea mucho coraje porque te robaron el celular, porque te hicieron tramitar tu pasaporte o tu licencia o lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando ya empiezas a trabajar el enojo, la ira, ¿no? Después aparece otra emoción que puede ser el miedo, ¿no? Y luego trabajas el miedo y te puede producir otra menos leve, que es la inseguridad, ¿no? Y así te vas hasta liberar la emoción. Esta técnica es muy interesante porque fíjate que se desarrolla en Estados Unidos al paralelo de una técnica que se llama EMDR, que es movimiento de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Entonces, esta técnica lo que dice, y esta nada más solamente trabaja a través de movimientos oculares, a diferencia de esta que es liberación emocional, que te involucra todo el cuerpo, la de movimientos oculares, esa te estipula o se basa en que cuando tú tienes un evento o un choque muy fuerte, una impresión, depende hacia dónde se hayan movido tus ojos, ¿no? Esa parte bloquea una parte de tu cerebro, ¿no? Acuérdate que tus ojos es la ventana de tu cerebro, ¿no? Entonces, se bloquea esa parte. Y entonces en el cerebro se queda como atrofiado, como lastimado. Entonces tú tienes que reprocesar la emoción moviendo los ojos para que se te desbloquee esa parte en el cerebro. Esta técnica ha sido tan exitosa que en Estados Unidos se empezó a utilizar, y ahí fue el auge que tuvo, con los que regresaron de la guerra de Vietnam.
venían tan asustados por las bombas, por las explosiones, por todo lo que ellos se vivió, ¿no? Y entonces los metieron ahí a través de un reprocesamiento mental. Entonces, al día de hoy se utiliza no solamente para métodos terapéuticos, sino también para métodos de investigación. Cuando una persona recibe un conflicto, una carga emocional tan fuerte que lastima mucho, el cerebro, como un mecanismo de protección, lo bloquea, ¿no? Y entonces, como lo bloquea, tú no lo recuerdas. Y entonces hay personas que participan en un suicidio de manera accidental, por ejemplo, y no recuerdan nada. A través de esa técnica pueden recordar todo lo que vieron. Mira nada más, qué interesante, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema ahorita, regresando de un pequeño bloque comercial, Francisco. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y seguimos con las entrevistas que tenemos justamente cuando se nos está acomodando la fila. Aquí a unas cuadras solamente de la estación de radio tenemos a Francisco Martínez, director de marketing de Editorial Pax, y nos está hablando sobre unos libros que nos dan un punto de vista muy distinto de lo que hablamos acá, Gabriela, de lo que día a día le vamos hablando sobre el inconsciente, sobre ciertas manifestaciones de nuestro aparato psíquico. Ahorita estamos hablando de unos libros que tienen como más este enfoque del PNL, de lo cognitivo conductual, ahorita tú que estabas hablando del movimiento de los ojos, y bueno, es digamos como el prado del vecino, nos sirve para entender un poquito más qué tanto es lo que hay en otros lugares. Francisco, nos estabas diciendo de estas técnicas tiene un nombre y nomás no me puedo acordar, de la presión con los pulgares. Es como es acupuntura o digitopuntura. Digitopuntura, sí, estaba pensando en precio algo, pero bueno, sí, tú nos estabas diciendo cómo es que se han utilizado este tipo de técnicas y cómo se está planteando acá una propuesta hasta con el tipo de personalidad o el tipo de evento traumático. ¿Cómo es este tipo de abordaje en lo terapéutico? Mira, lo que hace esta técnica es que igual que la terapia tradicional psicológica, en la que tú revives de alguna manera para poder trabajar el evento traumático o la situación que tú quieres sanar, ¿no? Desde una posición segura. Normalmente lo que hacemos los seres humanos es que cuando algo nos duele o algo no lo queremos, no lo podemos superar, ese sentimiento, esa circunstancia la metemos en el cajón, ¿no? Y le cerramos. Y medio se va asomando así y la volvemos a cerrar, ¿no? Ese momento de la negación y estos momentos en los que nosotros no queremos afrontar la realidad o la situación. Eso sucede, por ejemplo, mucho con los duelos, ¿no? Entonces, en los duelos la gente muchas veces lo evade en lugar de enfrentarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace esta técnica de liberación emocional, la propuesta, es que tú revivas esa emoción desde un lugar seguro, ¿no? Pero que la puedas revivir tal y como la viviste. Y una vez que tú ya la tienes, la traes del pasado al presente, la puedes trabajar desde una posición segura, involucrando ciertas partes de tu cuerpo. Entonces, hay según incluso la tradición china, manifestaba que ciertas partes, por ejemplo, de tus pies, de tus manos, ¿no?, están directamente relacionadas con cierta parte de tu cuerpo, ¿no? Y es lo que da origen a la acupuntura. Pero ellos involucraban lo que eran, ¿cómo se llama? ¿Agujas? Sí, agujas o algo punzante, digamos, ¿no? Actualmente se ha comprobado que con la presión, como lo manifestaba José Luis, es suficiente, ¿no? Por ejemplo, hay un punto en acupuntura que es entre el dedo pulgar y el dedo índice, si es índice, ¿verdad? En esta parte que se juntan los dos dedos, se presiona cuando te duele la garganta y te deja de doler, ¿no? O lo que hacían nuestras abuelitas cuando teníamos las anginas, ¿no?, que nos las tronaban aquí por el antebrazo, ¿no? Ah, caray, eso yo no me lo sabía. ¿No lo sabías? No, ¿cómo es saber? Sí, es una técnica que se usaba mucho, o cuando menos en mi familia, ¿no? Te reventaban las anginas aquí en el antebrazo, ¿no? Entonces se te inflamaban mucho,
te destronaban, y además se sentía una bolita cuando te destronaban, ¿no? Era un masaje con un jabón muy fuerte, por cierto. Te iba a preguntar, ¿y en qué consiste? Porque quizás no, es un masaje en el antebrazo. Es un masaje en el antebrazo que a mí me lo hacían, le ponían aceite y después del aceite con el jabón grandote, el jabonzote. Un jabonzote. Un jabonzote, ¿no? Te tallaban y sentías, o sea, cómo se trababa ¿cómo se llama? El jabón, ¿no? Porque estaba como un nervio, como una bola hecha ahí. Y en la medida en que lo iban disolviendo, esta parte se te iban aligerando el dolor de la garganta. O no sé si era tan fuerte el dolor de antebrazo que te disminuía, te hacía olvidar de Es una propuesta interesante eso, porque yo también había escuchado de ciertos estudios en donde a manera de aligerar el dolor en otras partes, por ejemplo en un procedimiento postoperatorio, la presión, los propioceptores que tenemos, digamos que entran como en prioridad a las conexiones nerviosas que tenemos en el cerebro. Entonces, digamos que es una sensación que entra primero que la sensación del dolor, ¿no? Se tiene que recorrer el mismo caminito y ese tipo de presiones, ese tipo de masajes, como que nos privan durante ese momento, ¿no? O también como cuando tenemos comezón. Esta comezón que también no la podemos quitar apachurrándonos. ¿Eso nunca lo has intentado? No, eso no. Es bastante interesante. Cuando tenemos un picón de mosco o algo así bastante desagradable, con aplicar presión, los otros mecanismos de percepción de nuestro cuerpo acaban bloqueando esa sensación. Bueno, pues fíjate que ahorita que lo mencionas, esto es más o menos lo que plantea el libro. Lo que plantea el libro es que hay una técnica en donde hay una secuencia de movimientos, ¿no? durante tu cuerpo, que seguramente lo que tiene es entran primero hacia el registro neuronal de nuestro cerebro, ¿no? Y eso te va disminuyendo. Entonces, esta técnica consiste básicamente, déjenme platicarles del libro porque es interesante, ¿no? Primero te ponen a relajarte, ¿no? Los ejercicios de respiración y todo, ¿no? Ya que estás completamente tranquilo, entonces empiezas a recordar, obviamente te van guiando sobre, ¿no? Ya sobre un suceso particular que tú quieras trabajar, entonces te van guiando cómo se suscitó, cómo te ves, tú de qué lado estás, ¿no? Qué estás observando, ¿no? Y entonces empiezas a revivir el evento, ¿no? Y una vez que lo empiezas a revivir, empiezas a decir qué estás sintiendo en este momento. Lo importante es identificar qué emociones son las que tienes, ¿no? Y obviamente la persona que va guiando va tomando nota en qué orden lo estás diciendo, porque ese orden es muy importante. Son las capas de la cebolla, las capas de las que hablábamos, ¿no? De las que hablábamos. Entonces es muy importante porque en ese orden se tiene que ir trabajando. Y después, mediante una secuencia de pequeños golpeteos en ciertas partes de nuestro cuerpo, que no crees que son golpes muy fuertes, o sea, es como casi ejercer un poquito de presión en alguno de nuestra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero como el punto debe ser muy exacto, que se pudiera hacer con la yema de un solo dedo, pero como en los golpeteos puede ser que nos movamos un poco, entonces se recomienda que se junten dos dedos. Okay. Y que entonces con las yemas de los dos dedos tú puedas empezar a golpear en estas partes que el mismo libro te va diciendo, ¿no? Okay. Hay un caso interesantísimo, que esto sirve mucho para trabajar las fobias. Sí, entonces hay una persona, hay un caso que está clínicamente documentado, en donde había una persona que tenía fobia al agua, y había crecido con esa fobia desde que era pequeña. Se trataba de una mujer. Y entonces a ella no la bañaban, sino digamos que la limpiaban, ¿no? Como cuando estás en el hospital que te bañan, ¿no? Como con esponja. Baños de esponja, ¿no? Si llovía, esta persona no salía de su casa porque decía literalmente que cada gota era como una puñalada que ella sentía, ¿no? Y era un pavor espantoso, ¿no? Que cuentan que en una ocasión le agarró de estas lluvias intempestivas, ¿no? Y ella se desmayó, ¿no? Fue tan fuerte la impresión que el cerebro, para protegerla, la desconectó, ¿no? Para que se pudiera mojar, porque era inevitable que se mojara, la llevaron al hospital, ¿no? Y cuando despierta empieza a gritar, y etcétera. Entonces tenía mucha fobia al agua. A través de esta técnica, ella empezó a trabajar su fobia. Y se dio cuenta que había sido por múltiples procesos en su vida, que había sido, y de hecho tenía que ver con parte de su nacimiento.
O sea, se rompe la fuente y ella empieza a tener a absorber cierta parte de los líquidos, ¿no? Y entonces, siendo un bebé, no podía respirar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se detona más adelante, ¿no? Pero ella tenía muchas fobias y entonces, a través de esta secuencia de pequeños golpeteos, ella va aligerando, ¿no? Esta carga emocional, tanto que llega a ser campeona de natación, después de que le tenía fobia al agua. Y bueno, aquí nos has ido hablando sobre todo de situaciones, por ejemplo, traumáticas, de fobias o de sensaciones de dolor, pero también por aquí habla de otras cuestiones. Bueno, los problemas del sueño definitivamente no son algo como poco doloroso, pero también habla, por ejemplo, a propósito del rendimiento óptimo, ¿no? Como pensaba, quizás en una situación no necesariamente de un claro trastorno, sino sencillamente es a propósito como de proponerse un determinado rendimiento, ¿no? Sí, mira, hay un cambio de pensamiento, es un poco lo que veíamos ayer, ¿no? O sea, cómo nos volvemos a reeducar y a trabajar de una manera diferente las emociones, ¿no? Trabajarlo como una educación, digamos que eso es la parte preventiva, ¿no? Y esta ya vendría a ser un poco la propuesta correctiva, ¿no? O sea, no aprendiste a manejarlo, no hay problema, vamos a ver cómo lo aprendes a trabajar de aquí en adelante, ¿no? Entonces se tiene que hacer, me gustó mucho la frase, José Luis, que dijiste el día de ayer, que era como la parte integral del ser humano, ¿no? Entonces, y eso es cierto. O sea, no se puede trabajar nada más una parte sin trabajar la otra, ¿no? Entonces, en esta técnica de liberación emocional se puede trabajar como cuestión preventiva y como cuestión correctiva. Y lo que se pretende es que sea una vida más feliz. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias que una vez más nos acompañaste para hablarnos de estos libros interesantes que trae siempre la Editorial Pax y que están a tu disposición en la FIL. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, José Luis, por compartir conmigo.